En este punto vamos a tener una garantía hipotecaria sobre un bien inmueble. Este procedimiento va a establecer reglas muy claras sobre créditos que se encuentran garantizados a través de una hipoteca. Ok, en este punto señalaremos rápidamente cómo se va a desarrollar el marco legal. Vamos a tener dentro de los juicios especiales el juicio especial hipotecario y se va a establecer las reglas que tenemos que seguir para su tramitación. ¿De acuerdo? Características particulares que van a regular al juicio especial hipotecario. Es un juicio específico. Se va a centrar exclusivamente sobre bienes que tengan de un derecho real de garantía incorporado él, es decir, sobre una propiedad que se encuentre hipotecada. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? Entonces, sobre este tipo de bienes que tengan un derecho real, en este caso una garantía, es cuando va a proceder este tipo de juicios. Vamos a tramitarlo de forma oral, ¿sale? De conformidad con las reglas que hemos establecido y tiene una vía más, en este caso son procedimientos mucho más cortos que los juicios ordinarios. ¿Cuál es el objeto del juicio especial hipotecario? Señalamos que en este punto vamos a verificar la constitución, la ampliación, la división, el registro o la extinción de una hipoteca. Son varios los supuestos. Ahí va. Veamos el primero de ellos. Constitución. Aquí tenemos a un acreedor y aquí tenemos al deudor que de alguna manera hay un crédito que se encuentra garantizado a través de una hipoteca y el objeto es que esta hipoteca se inscriba en el registro público de la propiedad, ¿sale? En el inmueble que se encuentra a nombre del deudor. ¿De acuerdo? La ampliación implicaría que nosotros, dentro de este folio real, ya tenemos constituida una hipoteca que garantiza un crédito sobre 1,000,000 de pesos. Y lo que se busca es una ampliación para que ya no solamente esa hipoteca garantice 1,000,000, sino ahora va a garantizar 2,000,000. ¿Ok? La división de la hipoteca. Por ejemplo, la vamos a constituir sobre un terreno y posteriormente vamos a constituir un régimen de propiedad en condominio y entonces vamos a dividir la hipoteca entre el número de los departamentos que han sido constituidos bajo este régimen. ¿Se entiende, compañeros? Teníamos una hipoteca por 10,000,000 de pesos, ok, y bueno, se constituyó este régimen de propiedad en condominio, en la cual se constituyeron sobre 10 departamentos. Cada departamento tiene una división de hipoteca que garantiza 1,000,000 de pesos. ¿Se entendió, compañeros? Entonces vamos a cumplir parcialmente con cada una de estas hipotecas. O en todo caso, compañeros, la extinción correspondiente de la hipoteca. ¿Se entienden los ejemplos que he dado, compañeros? ¿Sí? Bien, manifiéstense por favor. Ahí va. Siguiente punto. Decimos, la ejecución, el objeto del acreedor es obtener el pago o prelación del crédito que se encuentre garantizado a través de la hipoteca.
Y por supuesto la cancelación, obtener la nulidad o cancelación de una hipoteca si el crédito ya ha sido cubierto. Requisitos para la procedibilidad de este juicio especial hipotecario. Señalemos lo siguiente. Se tiene como base un título ejecutivo, un documento en base de la acción que debe tener el carácter de título ejecutivo. En este caso tenemos una escritura ante notario y esta se encuentra debidamente inscrita en el registro público de la propiedad. Por eso señalamos el tema de la inscripción registral. Debe estar inscrito a favor del demandado. Y por supuesto, para inscribir, en este caso, la ausencia de gravámenes previos. No debe existir embargos, gravámenes a favor de terceros 90 días antes de la iniciación de la demanda. Es muy importante inscribir. A ver, atentos por favor. Vean la siguiente regla que voy a colocar. Tenemos en este caso este crédito que se constituye, ¿sale?, sobre un bien inmueble. Se inscribió la hipoteca en el año 2020 y hay un incumplimiento generalizado y para este 2025 vamos a iniciar un juicio especial hipotecario derivado del incumplimiento de la hipoteca que fue inscrita en el año 2020 y entonces vamos a verificar la ejecución forzosa derivado de ese título que tiene el carácter de ejecutivo. Vamos avanzando y señalamos lo siguiente. Ahí va. Título ejecutivo, escritura pública, documento formal de constitución de hipoteca, contrato de crédito, acuerdo de que hipoteca que de alguna manera se establece que se va a garantizar el pago con la hipoteca y debe cumplir con requisitos de liquidez en el momento en el cual se está iniciando la acción. Hay un incumplimiento generalizado y estamos en posibilidad de exigir el cumplimiento total. ¿Cómo se compone la fase postulatoria del juicio especial hipotecario? Aquí vamos. Y en este orden de ideas tenemos lo siguiente. Presentamos la demanda con requisitos generales específicos que ya hemos estudiado y la vamos a acompañar con el título ejecutivo que establece la garantía hipotecaria. Ok, acuérdense, debidamente esta hipoteca inscrita en el registro público de la propiedad. El órgano jurisdiccional va a calificar si admite, previene o en su caso desecha el medio, en este caso la demanda. Ok, de proceder la admisión se va a emplazar al demandado con copia de la demanda y auto admisorio. Se le da un plazo para contestar y presentar sus excepciones procesales. ¿Qué excepciones puede presentar el demandado sobre esta acción hipotecaria? Estas son las excepciones del demandado. Decimos, excepción de falsedad. Cuestiona la autenticidad del documento. Entonces tendrá que resolverse vía incidental. Falta de representación. Impugna la capacidad legal de quien representa a la parte actora, al acreedor. La nulidad. Vamos a dejar sin efectos actos jurídicos que pues de alguna manera tengan defectos. Bueno, lo que se puede argumentar por la parte demandada es que ya se pagó y lo puede demostrar ya sea total o parcialmente. Y la prescripción implica que la parte actora ha presentado la acción fuera de los plazos que establezca la ley para verificar su cumplimiento. Bueno, ya vimos la fase escrita que tiene el juicio especial hipotecario. Ahora, mis queridos amigos, vamos a ver la fase oral que tiene nuestro juicio con la audiencia preliminar, ¿sale?
que va a contener lo siguiente. Tenemos, por supuesto, la conciliación y la mediación. El juez exhorta a las partes a llegar a un acuerdo. Si lo resuelven, aquí lo vamos a dar por terminado. De no ser el caso, seguimos con la depuración procesal. Se resuelven las excepciones procesales que se encuentren pendientes, ¿sale? Y bueno, antes de que continuemos, entonces vía incidental, se va a dictar sentencia interlocutoria que resuelve estas excepciones procesales. Se van a fijar los hechos sobre hechos no controvertidos y sobre todo los acuerdos probatorios. Vamos a abrir debate para la admisión de pruebas y el juez califica las pruebas que va a admitir o en su caso también, por supuesto, las que desechará. Una vez que esto haya transcurrido, vamos a continuar con la celebración de la audiencia de juicio. Se formulan alegatos de apertura, exposición de la teoría del caso, se desahogan pruebas, ¿sale? De la parte actora, de la parte demandada, se formulan alegatos de cierre, conclusiones finales de las partes y su señoría va a dictar sentencia, resolución final del caso. Y bueno, ahora sí, vámonos con el dictado de la sentencia. Y sobre esta sentencia va a haber un pronunciamiento en la misma audiencia o en una fecha posterior, máximo 15 días hábiles. La resolución se va a determinar si procede la hipoteca o el pago de crédito. En el caso de que se determine que procede la hipoteca, pues bueno, vamos a hacer efectivo el derecho real de garantía que grava a ese bien inmueble y debe resolver el fondo del asunto con todos los elementos que ya hemos platicado con antelación. Estimados amigos, vamos a ver la fase impugnativa. Vamos a verificar la resolución final del juicio especial hipotecario. Ok, se podrá presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior, es decir, presentamos la acción ante el órgano jurisdiccional que emitió la sentencia y este a su vez lo tendrá que remitir a su superior jerárquico, la sala, para que confirme, modifique o revoque. Y bueno, la resolución de segunda instancia, la sala confirma, modifica o revoca la sentencia. Y llegamos, por supuesto, a la denominada fase de ejecución. Ok, bueno, hay que presentar el avalúo del bien inmueble actualizado, por lo menos que tenga, no tenga una temporalidad mayor a 6 meses, para determinar la base del remate. El inmueble se va a un remate en subasta pública y al mejor postor es el que se le va a adjudicar. Se entrega formalmente el inmueble a quien lo ha adquirido, ¿vale? Se va a llevar a cabo los trámites correspondientes para la posesión y de la venta de este bien se va a cubrir la suerte principal para el acreedor. Ok, se van a cubrir los intereses que también se hubiesen establecido y por supuesto se va a transmitir la titularidad del bien inmueble en favor de la persona que lo adquirió. Y si sobra, si hay algún remanente, bueno, entonces se le va a entregar al deudor. En el caso de que exista, ¿verdad? Los principios que rigen al juicio especial hipotecario son el principio de oralidad, audiencias esenciales, es una actuación esencial en toda la audiencia. La inmediación, la presencia del juez en cada una de las fases procesales. La concentración van a desarrollarse en el menor número de audiencias
plazos más cortos que en juicios ordinarios y seguridad jurídica sobre el que la hipoteca inscrita dota de seguridad jurídica al crédito. ¿De acuerdo, compañeros? Bien, ya la última parte. Discúlpeme que nos hemos retrasado un poquito, pero bueno, son muchos los puntos que debemos de estudiar de nuestro código. Y vámonos con una frase de Winston Churchill. Dice, un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad y el optimista ve la oportunidad en cada dificultad. ¿Cómo vemos la vida? Creo que eso es muy importante. Vamos a continuar y llegamos al punto final con los juicios universales establecidos dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dentro de estos juicios universales, estimados amigos, vamos a ver que se encuentran perfectamente estipulados en nuestro código. Hace referencia a los juicios sucesorios y también en el caso de el concurso de acreedores. Vamos a ver cuál es la naturaleza de los juicios universales que se contemplan, empezando con los juicios sucesorios. Mencionamos lo siguiente: tenemos varios tipos de testamento. Testamento público abierto, otorgado ante notario público y testigos con lectura en voz alta. Tenemos el testamento público cerrado, que aunque ya muchas legislaciones civiles no lo establecen, algunas sigue subsistiendo o hay todavía testamentos públicos cerrados que no han sido abiertos. Se entregan documentos sellados al notario para su custodia. El testamento hológrafo, que también muchas legislaciones ya lo han derogado, pero esto implicaría de propia mano del testador ante la fe de un notario público. El testamento militar para militares en activo cuando exista un conflicto armado. El testamento marítimo realizado durante viajes o en vacaciones marítimas cuando existe algún riesgo de que el barco pueda prevalecer. Y por supuesto el testamento dictado en un país extranjero que va a surtir efectos en nuestro territorio nacional. Entonces estos son los tipos de testamento para la tramitación de la sucesión testamentaria. Y tenemos la sucesión legítima o también llamada como intestada, cuando o no hay testamento o el que existe no es válido. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece el orden de prelación para los herederos legítimos y aquí vemos quiénes van a comparecer: cónyuges, ¿sale? Concubinos, concubinas, ¿sale? Tienen prioridad en la sucesión legítima, los descendientes, ascendientes colaterales y la beneficencia pública. Aquí vamos a establecer el orden. Ahí va. Orden de prelación. Ok. Primer orden. Vámonos por partes. Ahí va. Si quieren vayan tomándole foto a esto, ¿eh? Primer orden. Ok. Tenemos a quién. Primero, los hijos. ¿Sale? ¿De acuerdo? Si tenemos cónyuge superviviente y este tiene bienes suficientes, no participa. ¿Ok? Si tenemos cónyuge, supérstite, concubina, concubino, etcétera, etcétera, y no tiene bienes, o esto, entonces participa en la proporción de un hijo. Si tenemos cónyuge, concubina, concubino, concubinario subsistente y tiene algunos bienes, pero no son suficientes para cubrir la proporción que tiene un hijo, entonces va a participar en la proporción para que alcance la partición de un hijo. ¿Se entiende? Pero la regla general es de que sean los hijos. ¿Está claro? ¿Está claro el primer orden? ¿Sí?
Segundo orden. Ahí va. Ok, segundo orden. Si solamente hay padres y subsisten ambos, ¿sale? Entonces, a ellos les toca el 100%. Bueno, 50 y 50% a cada padre. Si solamente subsiste la madre o el padre, entonces el 100% para el subsistente. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sale? Y si comparece los padres con cónyuge, concubino, concubina, supérstite, entonces van a ser 50 para los padres y 50 para el cónyuge, concubina, concubino, supérstite. ¿Entendemos el segundo orden? ¿Sí o no? ¿Sí? Tercer orden. Ahí va. Ok, tercer orden. Mucha atención, por favor, compañeros. Ahora vamos a tener que no hay padres, no hay hijos, pero sí hay hermanos. Si solamente comparecen los hermanos, entonces a ellos les corresponde el 100%. ¿Sale? Los que comparezcan. Si hay hermanos y hay un cónyuge, concubina, concubino, concubinario supérstite, será en la siguiente proporción. El cónyuge, concubina, concubinario supérstite, 2/3 partes y los hermanos 1/3 parte. ¿Quedó claro el tercer orden? ¿Sí o no? ¿Puedo seguir con los órdenes, sí o no, compañeros? ¿Sí? María Elena, te escuchamos. María Elena. María Elena, levantaste la mano. Y si no hay ninguno, Pues y si no hay ninguno que tenga parentesco que sean primos, tíos. Aquí vamos con el siguiente orden. Ahí va, ¿listos? Ahí va. Cuarto orden. Atención, por favor. Cuarto orden. Ok, entonces, no hay hijos, no hay padres, no hay hermanos y hay cónyuge, concubina, concubino, supérstite. Entonces a esta le va a tocar, a este le va a tocar el 100%. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Listos? Quinto orden. Ahí va. Quinto orden. Cuidado con los micrófonos, ¿eh? Quinto orden. No hay hijos, no hay padres, no hay hermanos, no hay cónyuge. Entonces vámonos con los parientes colaterales. ¿Sale? Los más próximos excluyen a los más lejanos. Es decir, nos vamos a la línea ascendente, descendente y colateral. Por ejemplo, ¿quién tiene un mejor derecho? ¿Un tío y un primo? La respuesta es el tío, porque él es pariente colateral en primer grado el padre, segundo grado el abuelo y de bajamos al tío, tercer grado. El primo sería cuarto grado. Entonces, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Y si no hay tíos, si no hay hermanos, si no hay hijos, si no hay padres, si no hay hermanos, si no hay cónyuges, si no hay parientes ni nada, entonces el sexto orden habla de la beneficencia pública, que de acuerdo a las leyes civiles puede ser el DIF, pueden ser las universidades, ok,
pueden ser universidades públicas, por supuesto, pueden ser los orfanatos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Perfecto, compañeros. Rápidamente. Muy bien. Ok. Bien. Y tenemos otros procesos como son los concursos de acreedores que vamos a ver distinto a las leyes mercantiles, porque en este caso las leyes mercantiles van a tener su tramitación especial y tienen su concurso mercantil. Vamos a hablar en qué consiste este procedimiento de concursos civiles. Pero empezamos rápidamente con la cuestión del juicio sucesorio contemplado en nuestro código. Establecemos lo siguiente: cuando una persona fallece, no todos los bienes se van a extinguir. Hay derechos y obligaciones que no se van a extinguir con su muerte. En este caso en particular, vamos a hacer referencia a cómo se va a tramitar la sucesión de estas personas. Vamos a hablar de los juicios sucesorios. El objetivo central es liquidar el patrimonio del fallecido y transmitir los bienes a los herederos. Hay una simplificación que hace el proceso mucho más ágil, mucho más eficiente. Aquí vamos a ver que hay dos tipos de sucesión. La sucesión testamentaria, cuando existe un testamento válido que distribuye los bienes y el testador determina quiénes serán sus herederos y quiénes serán sus legatarios. Cuando no hay un testamento o este no es válido o no comprende todos los bienes, se va a establecer el orden de preferencia de los herederos. ¿Cómo iniciamos el trámite? Bueno, vamos a iniciar el trámite, mis queridos amigos, presentando la denuncia de la sucesión. Iniciamos el procedimiento por conducto del interesado, presentando el acta de defunción del decuyos. Si hay un testamento, se va a verificar o se va a realizar la búsqueda correspondiente en los archivos que correspondan, ¿sale? ¿Cómo se llama? Hay un registro nacional de testamentos que hay que verificar si existe un testamento a nombre de ese decuyos. Bueno, se convoca a los herederos, ¿sale? Para acreditar su parentesco mediante dictos de ser necesarios. Se van a publicar en los periódicos y en las redes sociales del lugar donde vaya a tramitarse el juicio sucesorio. Ahora seguimos con la declaración de los herederos. Es importante que los herederos acrediten el parentesco, sale con los documentos que prueban su relación con el fallecido. La resolución judicial que va a emitir el juez establecerá la declaratoria reconociendo a los herederos legítimos. En este punto se va a nombrar a un albacea que va a ser el encargado de administrar los bienes durante la sucesión. Muy bien, y vamos a continuar con el inventario y avalúo. Vamos a formar un inventario de todos los bienes y derechos, así como las obligaciones del fallecido. Vamos a establecer un avalúo en relación del valor de cada bien que forma el caudal hereditario y se va a aprobar judicialmente el inventario y el avalúo que debe ser aprobado por el juez con el visto bueno de los herederos. ¿Ok? Acuérdense que los bienes de la masa hereditaria van a ser administrados por el albacea. Va a custodiar los bienes. El albacea toma posesión y protege los bienes durante este proceso. Se va a llevar a cabo la gestión financiera. Se administran cuentas, se cobran deudas y se pagan las obligaciones pendientes.
es muy importante que el albacea periódicamente rinda cuenta a los herederos y al juez sobre el desarrollo de su gestión. Y llegamos a la última parte en la cual se va a llevar la partición y adjudicación de los bienes. Empezamos con el proyecto de partición. Es importante señalar que ya con antelación ya pagamos deudas, ya pagamos legados, ¿sale? Ahora solamente quedan los activos de la masa hereditaria. El proyecto de partición es el plan detallado de cómo se van a distribuir los bienes. Debe existir aprobación judicial y revisa el acuerdo de partición que se propone. Continuamos cuando una vez que existe un acuerdo, con la adjudicación formal de los bienes, se le asigna legalmente la propiedad de los bienes a cada heredero y bueno, vamos a escriturar, ¿sale? Para que cada uno de los herederos se convierta en propietario y prácticamente con esto estamos dando por terminada la sucesión testamentaria o intestamentaria. Concluye la sucesión. Este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece innovaciones en este tema. La oralidad. Los procesos son orales y agiliza la resolución de controversias. La concentración de las etapas, cómo se va desarrollando, la simplificación, reduce los trámites y requisitos sobre casos no controvertidos y vemos los convenios que facilita acuerdos entre los herederos para resolver rápidamente la litis. Y por supuesto, se contemplan procedimientos especiales. La resolución de todas las fases en una sola audiencia, cuando no hay controversia. Se va a resolver en un solo acto judicial, optimizando tiempo y recursos. Hay un acuerdo entre herederos, presentación conjunta de la documentación y convenio de partición para agilizar este proceso, ¿vale? Ya todo lo tenemos listo y presentamos la documentación completa, compañeros. Si tenemos todo esto en una sola tarde, ya tramitamos nuestro juicio sucesorio, que en muchos casos llevan muchísimos años. Entonces, tiene una innovación muy importante. ¿Y qué creen, compañeros? Tenemos también, pues bueno, una participación importante del Ministerio Público. ¿Para qué? Para resolver y para proteger a las personas vulnerables. Es decir, está al pendiente en caso de herederos menores de edad o personas que tengan alguna discapacidad. Va a salvaguardar sus derechos. Tenemos también la representación de los ausentes cuando tengamos a un posible heredero que se encuentre ausente, que no haya comparecido. Y también va a vigilar el proceso. Y prácticamente en conclusión, mis queridos amigos, sobre el juicio sucesorio, también rápidamente vemos la cuestión de la sucesión. Bueno, también vemos aquí, por supuesto, las facultades que va a tener nuestro albacea. La representación legal actúa en nombre de la sucesión ante autoridades y terceros, administra los bienes conservándolos y por supuesto es importante que rinda cuentas al juez y a los herederos y por supuesto se cumpla con la voluntad del testador o con las disposiciones legales de la sucesión. Y concluyendo, llegamos también a la sucesión que se va a tramitar vía notarial, ¿sale? Esto es una modalidad interesante. El notario público va a tramitar la sucesión cuando no hay controversia. Los herederos son mayores de edad y tienen capacidad legal, ofreciendo una alternativa ágil al proceso
judicial. En este punto, mis queridos amigos, vamos a ver rápidamente que no hay controversia, no hay conflictos entre los herederos. Y si surgen disputas durante la tramitación, el notario va a dar por terminado el asunto y remite el caso al juez. La capacidad legal. Todos los herederos deben ser mayores de edad con plena capacidad de ejercicio. Y hay un acuerdo unánime entre todos los herederos sobre la designación del albacea y sobre la partición de los bienes. No se podrá tramitar vía notarial esta sucesión en los siguientes casos: en testamento público cerrado, en testamento hológrafo, en testamentos especiales como militares o marítimos, y tampoco testamento extranjeros. ¿De acuerdo, compañeros? En estos casos no se va a tramitar vía notarial. ¿Cómo se va a llevar a cabo este procedimiento ante notario? Esto va a ser el trámite. 1. Solicitud formal inicial. Los interesados acuden al notario de su elección y presentan los documentos esenciales, como el acta de defunción. El notario levanta el acta de apertura, los promoventes declaran la ausencia de controversia. Se inicia la búsqueda del testamento. Se le pide informes al Archivo General de Notarías y al Registro Público de la Propiedad. Vamos a iniciar con la publicación de edictos. ¿Para qué? En las sucesiones intestamentarias, cuando no hay un testamento, se va a publicar en los periódicos y también en vía electrónica del domicilio donde vaya a aperturarse la sucesión, para notificar a los posibles herederos. De comparecer, posibles herederos pueden presentarse ante el notario para reclamar sus derechos hereditarios dentro del plazo establecido. Una vez que ya hemos pasado esta fase, concluimos con la declaratoria formal. El notario declara a los herederos legítimos o reconoce la validez del testamento mediante un documento oficial. Cerramos esta parte y seguimos con el inventario y avalúo. Si se dan cuenta, seguimos las mismas fases del procedimiento sucesorio. El albacea elabora un inventario detallando todos los bienes hereditarios. Se va a establecer el valor de los bienes, ¿sale? Además, tendrá este avalúo no tiene que tener más de 6 meses de su emisión. Se va a aprobar por todos los herederos el inventario y avalúo, y el notario incorpora estos documentos al expediente sucesorio. Compañeros, y rápidamente después de esto, continuamos con el proyecto de partición. Se van a pagar las deudas que dejó pendiente el decuyus, ¿ok? Se elabora un proyecto y se presenta un plan para distribución de bienes. Los herederos van a analizar la propuesta de partición y si están de acuerdo, bueno, en este supuesto se va a verificar que se cumpla con la voluntad del testador en caso de existir un testamento. Y bueno, vamos a concluir este procedimiento ante notario con la protocolo y formalización y registro. Se elabora una escritura pública en la cual se formaliza la partición mediante escritura, se protocoliza, se incorpora el protocolo notarial con todas las formalidades legales, y en el caso de haber bienes inmuebles, esta escritura se va a inscribir en el registro público de la propiedad, en donde se va a establecer a favor de quién se adjudican los bienes correspondientes. ¿Se va entendiendo el trámite ante notario? ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene este procedimiento, mis queridos amigos? ¿Sale? Bien. ¿Cuáles son las ventajas de la sucesión ante notario? Compañeros, bueno, aquí sí me manché, no es cierto eso, pero bueno, rapidez. Primero,
elimina audiencias judiciales y tiempos procesales estrictos. Menor costo, pongámoslo entre comillas, le voy a decir por qué. Porque a veces, mientras los procesos sean más rápidos, podríamos decir que hasta cierto punto simplificamos costos. Y si lo vemos de esa manera, nos ahorramos el gasto de un abogado que esté tramitando el juicio y nos vamos y directamente pagamos los honorarios ante el propio notario. Nos quitamos de problemas, ¿me entiende? Que claro, también nos va a cobrar y nos va a cobrar un honorario importante, ¿verdad? Simplificamos este procedimiento y por supuesto hay un consenso entre los herederos mayores de edad. Bueno, pero no en todos los casos hay un consenso entre todos los herederos. Si no, vean ustedes las fiestas de fin de año donde los tíos se pelean por los terrenos de los abuelitos, ¿verdad? Ahí está. Y nada más regáleme 10 minutitos, doctora Viridiana, ya para concluir con el concurso de acreedores, ¿vale? Muy bien, rápidamente, compañeros. Yo porque estamos analizando todo el procedimiento civil, todo, para que no digan que no se analizó todos los puntos. Y empezamos con este concurso de acreedores. Bien, atención. Concurso de acreedores, procedimiento universal contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para personas físicas que no son comerciantes o personas morales de naturaleza civil que no son comerciantes, es decir, asociaciones civiles, ok, y sociedades civiles, ok, que en este caso no tienen un fin de lucro, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a tramitar este concurso de acreedores? Señalamos lo siguiente. En materia mercantil hay un concurso mercantil que se encuentra regulado por la Ley de Concursos Mercantiles, que aplica a comerciantes y sociedades mercantiles. Esto no va a operar en materia civil. Por eso hay que destacar que tiene un procedimiento muy particular. El marco legal de concurso de acreedores lo vamos a encontrar dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, dentro de los juicios universales. Se establece un marco normativo completo para regular este procedimiento. Se establece un proceso extrajudicial en la cual vamos a procurar llegar a soluciones amistosas sin necesidad de que lleguemos a un litigio judicial. Y de no llegar a un acuerdo, bueno, la segunda etapa es un proceso judicial en la cual se va a ventilar ante los tribunales y bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar. Entonces hay dos fases, una extrajudicial y otra dentro del proceso judicial. Vamos a verlo. Empecemos con el primero, procedimiento extrajudicial. ¿Cómo se va a desarrollar? Punto número 1. Decimos, vamos a ver los principios que regulan esta fase. Se va a buscar que el deudor y sus acreedores lleguen a un acuerdo y así evitemos los costos y el tiempo del litigio. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento extrajudicial? Celebración de un convenio entre el deudor y sus acreedores para reestructurar deudas. Es decir, yo, Héctor Martínez, tengo un crédito que no le he pagado a Gilberto, que no le he pagado a Javier, que no le he pagado a Ángel. Y entonces vamos a iniciar este concurso de acreedores para que lleguemos a un acuerdo y yo pueda cumplir con estas obligaciones. ¿Se entiende, compañeros? Bien, hay una voluntariedad de las partes para que iniciemos este procedimiento. Puede ser iniciado por el propio deudor o también por varios acreedores. Tengo una asociación civil y tengo créditos que no he pagado a bancos. Esto implica que yo, como asociación civil, lo que voy a iniciar con este procedimiento es, bueno,
voy a iniciar, ya sea yo mismo como persona moral, inicio el procedimiento, o en todo caso mis acreedores lo van a iniciar. El objeto principal es que lleguemos a un acuerdo. ¿Se entiende? Bien, interviene un facilitador o conciliación para que construyamos juntos este acuerdo y este sea viable. Rápidamente vamos a seguir. Decimos, bueno, ¿cuáles son las ventajas del procedimiento extrajudicial? Beneficios tanto para el deudor como para los acreedores. Solución consensuada. La solución más rápida, menos costosa para las partes involucradas. El punto principal es la asociación civil, la sociedad civil y sus acreedores van a resolver esta controversia y van a procurar llegar a un acuerdo. Entonces es una solución consensuada. Siguiente punto. Preservación patrimonial. Busca en la medida de lo posible evitar la pérdida del patrimonio por el deudor, evitando la venta forzosa de sus bienes y logrando una reestructuración. ¿Cuáles son los efectos del convenio? Si se celebra un convenio y es aprobado por los acreedores, esto puede extenderse a todos, inclusive hasta los que no participaron y votaron. El convenio debe ser ratificado judicialmente para su validez. ¿Esto qué significa? Esta asociación civil, ¿sale?, tiene créditos pendientes con 10 acreedores. De estos 10 acreedores van a participar en el convenio solamente 6 acreedores. 4 no participaron. Los acuerdos que aquí suscribimos también van a llevarse con estos 4 acreedores que en su momento no participaron. Recuerden que el convenio que aquí suscribimos debe ser ratificado ante el órgano jurisdiccional. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien, sí o no? ¿Sí? Muy bien. Rápidamente vemos lo siguiente. Ahí va. Bien. Proceso judicial. No llegamos a un acuerdo. El proceso extrajudicial no prospera o el deudor y sus acreedores deciden, ¿saben qué? Vámonos por la vía judicial. ¿Cómo se va a llevar a cabo este procedimiento judicial? Rápidamente vamos a señalarlo. La legitimación. ¿Quién lo puede solicitar? ¿El propio deudor o uno o varios acreedores? Es importante que verifiquen que el deudor está en insolvencia para cumplir con sus obligaciones. Entonces, ¿quién lo puede iniciar? El propio deudor, uno o varios acreedores. Requisitos de la demanda. Se debe especificar la insolvencia, el monto de los créditos, los acreedores y los deudores que intervienen, así como un inventario de todos los bienes de la persona física o en su caso de la persona moral de derecho civil. Se van a dictar medidas cautelares para asegurar y proteger el patrimonio del deudor, asegurando los bienes para que no se puedan enajenar. ¿Esto qué significa? Si ha iniciado el concurso de acreedores, los bienes de la persona moral, de la asociación civil, de la sociedad civil o la persona física no pueden ser transmitidos a terceros. Existe un impedimento para que esto ocurra. Se van a asegurar para que todos estos bienes entren a un patrimonio que va a ser custodiado, que va a ser
restringido hasta en tanto se resuelva el concurso. Y llegamos a la sentencia de declaración. En esta sentencia se determina la insolvencia y el juez dicta una sentencia de declaración de concurso con importantes efectos legales. ¿Y cuáles son esos efectos legales que va a tener este concurso? Vamos a ver rápidamente. Los efectos de la sentencia. Ok, bien. Vamos a ver que los efectos de la sentencia implica 1. La acumulación de juicios. Todos los juicios pendientes contra el deudor que tengan por objeto el cobro de créditos se acumularán en un solo concurso. A ver, esta persona moral tiene 20 juicios con distintos acreedores. Ok, ¿qué va a pasar aquí, compañeros? Ahí voy, perdón. Ahí, ¿qué va a pasar? En este caso, mis queridos amigos, estos 20 juicios, ¿sale? Se van a procurar llevar se van a acumular en este concurso de acreedores para que en esta sentencia que se dicte se resuelva todos estos 20 juicios que se están tramitando entre distintos acreedores con esta persona moral. ¿Se entendió en qué consiste la acumulación, verdad? Para que no se lleven tantos juicios y se resuelva en uno solo. ¿De acuerdo? Bien, suspensión de pagos. Se suspenden pagos de las obligaciones del deudor con algunas excepciones que establece la ley. Bueno, en ese caso los impuestos se seguirán cubriendo. Y en el caso de personas físicas, pensiones alimenticias se van a tener que seguir pagando. Sobre los bienes en este caso, el deudor, hay un síndico que se va a encargar de la administración de los bienes, formar un inventario y presentar un avalúo y un proyecto de convenio o liquidación. Notificamos a todos los acreedores que se presenten, acrediten sus créditos ante el síndico para que dentro del plazo establecido, para que pues de alguna manera se les dé su garantía de audiencia. Y estimados amigos, pues prácticamente después de esto llegamos al reconocimiento y graduación de prelación de créditos. Una vez que se verifican los créditos y quiénes son los acreedores, se van a realizar el pago de conformidad con las preferencias establecidas por la ley. ¿En qué orden se van a pagar? Bueno, eso es algo que a continuación vamos a ver. Empezamos, verificamos los créditos. Los acreedores deben presentar documentos probatorios al síndico. ¿En dónde se acredite? ¿Saben qué? Que efectivamente existe un adeudo. El síndico clasifica los créditos de acuerdo a su naturaleza: hipotecarios, prendarios, fiscales, laborales, comunes, de prelación, conforme al Código Civil y al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este es el orden de los créditos, compañeros. Ahí va. Muy bien. ¿En qué orden se deberán de pagar? En primer lugar, hay que pagar primero los derechos, los sueldos de los trabajadores. Esto es lo primero. Ok, entonces tiene un derecho de preferencia a los trabajadores. Después, los impuestos del Estado, federales y locales. Después, vamos a ver los acreedores. ¿En qué orden de acreedores, compañeros? Primero, acreedores hipotecarios. Después, acreedores prendarios.
que tengan en garantía un bien mueble. Y después, acreedores quirografarios, que exista la obligación en un contrato. Ok. Después, compañeros, si queda algún remanente, nos lo repartimos entre el resto de los socios. ¿Se entendió el orden de preferencia de los créditos? ¿Sí está claro? ¿Sí, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Bien, ya vamos llegando a la conclusión. Bueno, entonces después de todo esto, llegamos a una junta con los acreedores, reconocemos el pasivo, se convoca una junta donde se examinan los créditos y se busca la aprobación o un convenio concursal para que empecemos con la liquidación correspondiente. Continuamos. Y bueno, ahora sí llegamos al convenio concursal. Estimados amigos, en este punto vamos a encontrar una solución ideal. ¿Sale? Permitimos la estructuración consensuada para satisfacer tanto al deudor como a los acreedores, sin necesidad de liquidar todos los bienes. Llegamos al acuerdo. Si se logra el acuerdo entre el deudor y los acreedores, se celebra un convenio en la cual puede incluirse quitas, reducción del monto o plazos especiales para el cumplimiento de la obligación. La aprobación debe ser llevada por la mayoría de los acreedores, una mayoría calificada, es decir, si son 10 acreedores, 6 serían esa mayoría. Ratificación. Una vez aprobado el acuerdo por los acreedores, debe ser ratificado ante el juez para que sea obligatorio a todos los involucrados. Muy bien, después de esto, mis queridos amigos, ahora sí llegamos a un punto de liquidación de los bienes. Si no se logra un convenio o este no es aprobado, vamos a continuar con la etapa de liquidación, donde se ponen en venta los bienes del deudor para obtener recursos y pagar a los acreedores. Señalamos un inventario y avalúo sobre todos los pasivos y a cuánto equivalen los mismos. Vamos a poner la venta de los bienes en subasta pública buscando el mejor precio, los recursos obtenidos. Vamos a liquidar a los acreedores según la prelación y el orden que hemos señalado con antelación. Lo que buscamos es pagar a la mayor parte de los acreedores, de conformidad con el orden de prelación que establece la ley. Y concluimos los principios que rigen a este concurso de acreedores. Principios fundamentales que buscan el equilibrio de intereses entre deudor y acreedores, garantizado un procedimiento justo y ordenado. Universalidad. Abarca la totalidad del patrimonio del deudor. Después de esto, compañeros, el deudor se va a disolver en el caso de ser persona moral y en el caso de ser persona física va a ser declarado en quiebra. ¿Sale? Colectividad. Los acreedores actúan en conjunto y no individualmente, evitando acciones aisladas. Todos los juicios se van a concentrar en uno solo. Per conditio creditorium. Implica que se busca la agilidad de trato entre acreedores de la misma clase, respetando sus preferencias legales. ¿De acuerdo? Vamos a procurar que todos los créditos sean pagados. Es decir, todos los acreedores hipotecarios se van a juntar, todos los acreedores prendarios se van a juntar, todos los acreedores quirografarios se van a juntar. Oralidad y flexibilidad. El procedimiento se desarrolla a través de audiencias orales y se busca soluciones consensuadas antes de la liquidación.
forzosa. Bien, discúlpeme mis queridos amigos y concluimos solamente con una recomendación bibliográfica. ¿De acuerdo? ¿Qué les recomendamos para que ustedes revisen sobre el procedimiento contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Les recomendamos Teoría y Práctica del Derecho Procesal Civil, Familiar y Mercantil, 3 tomos del autor Fernando Martínez Velasco Molina, editorial Tirán Lablach, y se publicó el 4 de julio del 2024. Entonces es una obra bastante nuevecita, ya con la implementación del código. También, por supuesto, recomendamos el nuevo Derecho Procesal Civil y Familiar de Víctor M. Castrillón y Luna. En este caso, la editorial es Editorial Porrúa. Se abordan los temas fundamentales que hemos visto con antelación y se publicó en el año 2024. Tenemos, por supuesto, también en este caso la recomendación de El Derecho Procesal Civil de Jorge Rivero, que evalúa aspectos importantes de estos procesos. Vamos a ver que es editorial Tirán Blanche y la publicación es 27 de junio del 2024. Y bueno, mis queridos amigos, también tenemos curso básico de Derecho Procesal Civil en este caso de Eric Mena Moreno, editorial Centro de Estudios Carbonell, de 7 de octubre del 2024, y también Derecho Procesal Civil de José Ovalle Favela, editorial Purrúa, fecha de publicación 28 de octubre del año 2023. Y bueno, mis queridos amigos, también el Derecho Procesal Civil, edición correlacionada, Derecho Procesal Civil, tomo 1, edición 2023, autores María del Carmen Ayala Escorza y Juan Carlos García Alonso. Editorial Flores Editores, se publicó en el año 2023. Y bueno, mis queridos amigos, en conclusión, pues les agradecemos su atención. Muchísimas gracias. Y bueno, queridos amigos, doctora, muchas gracias.